darles la bienvenida a la iglesia El Redil y espero se sientan acogidos, amados, se sientan pastoreados a medida que usted camina con nosotros en los diferentes grupos o en las diferentes actividades que como iglesia desarrollamos entre semana. Porque recuerden, no somos iglesia el domingo, somos iglesia en semana a través de todo lo que Dios nos permite hacer para crecer espiritualmente y llegar allá donde Dios espera, a la medida de la plenitud de Cristo. No podemos como cristianos estancarnos o aprender o acostumbrarnos a que yo ya sé mucho, yo ya he ido mucho a la iglesia, yo creo que con eso puedo aguantar por un mes o 2 meses. No, lo que usted reciba hoy ya no le sirve para mañana. Mañana será otro día donde usted tendrá que arrodillarse delante de Dios y pedirle que lo ayude en la tentación, que lo ayude en la debilidad, que lo ayude en la incredulidad que por estos tiempos vemos que aborda o acoge a muchas personas. Hay muchas personas lidiando con aceptar que Dios sí está en control. Sí está en control de todas las cosas por todo lo que se está viendo. Que parece que el diablo estuviera ganando. Parece que el diablo se está saliendo con la suya y que va a llevar a este mundo a un caos que no va a tener control, y no es así. Dios tiene control de todas las cosas. Por eso hay que leer la Biblia, para que no nos sorprendamos por lo que está ocurriendo y que usted pueda decirle a la gente que está asustada, que quiere salir corriendo, porque ya aquí no hay ningún país para donde salir corriendo, ya tal vez salir para Marte, es que han hecho las naves ya, es tranquilos, esto tiene que suceder tal como está ocurriendo. Eso simplemente para los cristianos debe ser la motivación para continuar perseverando día a día. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se acerca. El esposo de la iglesia viene por ella. Entonces, mis hermanos, hemos venido últimamente hablando de lo que ha sido este mes de octubre. Se cumplieron 505 años de la Reforma Protestante y esos reformadores iluminados por el Espíritu Santo de Dios condensaron o propusieron corregir las enseñanzas de la iglesia y las condensaron en lo que se conocen como las 5 solas. Y hemos hablado de solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, y hoy vamos a hablar de solo fe, como la salvación es por fe solamente. Y le pido que vaya, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20 y 26. Para muchos eruditos o estudiosos bíblicos, este es el corazón de la carta de Pablo a los Romanos. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que hay aquí en esta porción. Romanos capítulo, el texto. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 26. Romanos 3, capítulo 3, 20 al 26. Y leo en favor de ustedes. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia
son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra que es verdad, Señor, porque a través de ella nos instruyes, Señor. A través de ella, Señor, nos enseñas cómo es que recibimos, Señor, la salvación. Cómo es, Señor, que es que somos justificados, es decir, declarados sin culpa delante de un Dios que es santo. Ayúdanos esta mañana a la comprensión de esa verdad, Señor. Oramos que abras los corazones, Señor, porque si tú no abres el corazón de algunas personas que están aquí o en algunas de las iglesias, no solo en este país, sino alrededor del mundo, no podrán ver la luz del Evangelio, Señor. Solo tú puedes tocar sus corazones y traerlos a ti, Señor. Hoy rogamos, Señor, que tu misericordia, Señor, tu perdón los cubra, que tú les hagas nacer de nuevo y que puedan, Señor, proceder en fe y en arrepentimiento hacia ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando allí es que por medio de las obras de la ley es imposible ser justificado, porque de ser así, y vamos a darnos cuenta en este proceso o en este tiempo, es que entonces no hubiéramos necesitado a Jesucristo. Si usted y yo pudiéramos llegar por nuestro buen comportamiento o nuestra justicia, autojusticia a Dios, ¿para qué Cristo? Dios hubiera dejado la tarea al hombre de salvarse por sí mismo. ¿Y qué es salvarse? Vivir una vida moralmente recta delante de Dios. Es vivir una santidad perfecta. ¿Por qué? Porque no se puede vivir cerca de un Dios con pecado. Tendremos que vivir de una manera excelente o perfecta en lo moral. Y lo que dice Pablo en otras palabras es que el mejor esfuerzo humano no llega a cumplir la ley a cabalidad. Por tanto, tratar de cumplir la ley jamás bastará para lograr que alcancemos un estado de santificación o de carácter moral tal para ser declarados justos delante de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Dios entregó al ser humano unas leyes. Allí en el monte Sinaí, a un hombre llamado Moisés, 2 piedras. ¿Recuerdan? Que Moisés fue llamado por Dios para recibir la ley. Y cuando llegó, encontró al pueblo desenfrenado en la idolatría. Y Moisés quebró esas tablas y tuvo que regresar. Había estado 40 días en ese monte y tuvo que regresar otros 40 días para recibir otra vez la ley de Dios que había sido escrito en tablas por su dedo. ¿Y qué había en esas tablas? La forma en como el hombre, el ser humano, podía acercarse a un Dios santo, santo, santo. Y todo lo que se dio, todas esas costumbres, todos esos sacrificios, todo lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, era la forma en que Él demandaba en qué términos debían acercarse a Él. No es el hombre el que determina cómo se acerca a Dios, es Dios quien determina eso. Él es quien pone las condiciones, no el ser humano. El ser humano no está en ninguna capacidad de poder acercarse a Dios, porque siempre lo hace de la manera incorrecta. Algunos creen que es yendo hasta los lugares altos en las montañas. Otros creen que es caminando de rodillas o azotándose con látigos en la forma en como quieren buscar el favor de Dios.
Y hay muchas otras formas que el ser humano se ha creado para que Dios lo mire con agrado y para que Dios le diga, sí, por ese sacrificio tan grande que has hecho mereces el cielo. Pero eso no es posible a la luz de la palabra de Dios. Dios le da su ley a este pueblo no para que la cumpliera, sino para tomar conciencia de pecado. No es para que el hombre dijera, uy, yo puedo ser perfecto si hago esto. No, es para que el hombre se diera cuenta lo imperfecto, lo débil y pecador que es, porque nunca ha podido cumplir la ley de Dios. ¿Y cuáles? No la voy a leer toda, pero voy a leerle solo unos cuantos pasajes. Dios le dice en su ley al pueblo, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni lo adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y de ahí en adelante los que ya no sabemos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Y el ser humano no ha podido cumplir eso hasta hoy. Y sabiendo que Jesucristo, quien vino a darle una interpretación espiritual a la ley, lo resumió en: ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hemos podido con eso. No somos capaces de amar a Dios y poder amar al prójimo como Dios lo pide. Y entonces, por eso necesitamos que Dios enviara a un hombre perfecto, es decir, a Jesús, hecho hombre, alguien que viviera o se comparara con nosotros en todo menos en el pecado. Por eso algunos me preguntan: pastor, ¿y por qué no vino Jesús de 30 años? Y a los 30 años empezó a predicar, y a los 33 pues murió y se entregó. ¿O por qué no lo hicieron de otra manera? Porque tuvo Jesús que morir de esa manera en que murió. Porque Jesús o Dios no nos dejó santificados, es decir, perfectos moralmente, para no estar lidiando con el pecado y tener que venir a Él todos los días a pedir perdón. Esa es la forma en como Dios lo hizo. Así determinó Él que debía ser. Y vuelvo y repito, por eso hoy sigue Dios poniendo los términos para acercarnos a Él, y es a través de su Hijo. No es a través del cumplimiento de mandatos, de reglas o normas, porque hay en el verso 20 que leímos ahora: nadie. ¿Y cómo así, pastor, que nadie? Y entonces los altos jerarcas de la iglesia, ellos están también ahí entre eso. María, la madre de Jesús, también está entre esos. Usted y yo estamos entre esos, pues según lo que le fue revelado a Pablo, sí. Dice: nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Eso es lo que más adelante dice Pablo. Yo no sabía qué era adulterar o codiciar. Fue a través de la ley que me di cuenta que yo era un codicioso, un hombre adúltero. Y no hablo en ese adulterio físico, sino espiritual. Es decir, todos nos hemos desviado a otros dioses. Nadie ha podido permanecer fiel a Dios, solo Jesucristo, que todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y ya que nadie puede ser justificado delante de Dios por cumplir mandamientos o leyes o normas, ¿cierto? Porque en algunas iglesias hay algunos requisitos para usted poder ser cristiano, y si los cumple, pareciera que con eso va a ganarse un lugar en el cielo. Pero la Biblia no dice eso. Dice:
pero ahora, en el verso 21, pero ahora, ¿cómo así que ahora? Ahora que ha venido Jesucristo, el Hijo de Dios, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Los profetas siempre vinieron hablando de aquel a quien Dios levantaría de entre su pueblo, y decían: a Él escuchen y a Él obedezcan, porque Él les va a enseñar cómo es la manera de acercarse a mí. ¿Cómo lo dijo Jesús? Que ya lo hemos hablado en Solo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay religiones que dicen ser el camino a Dios, tener la verdad, y hasta se vuelven los dueños de ella, y juzgan y dicen quién sí y quién no podrá ir al cielo o estar en la presencia de Dios, pero eso no le ha sido dado a nadie. Solo Dios decide quién estará en su presencia, y quienes estarán para siempre alejados de Él. Y dice que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esta justicia, es decir, de ser declarados santos, ser declarados aceptados delante de Dios, solo es por la fe en lo que Jesucristo hizo. No es una fe común. Usted le pregunta a las personas: ¿usted cree en Dios? Y dice: sí. Eso es una fe común. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no están obedeciéndole en este momento. ¿Por qué? Porque esa fe que Dios nos da para creer en Jesús y ser justificados no puede llegar a nosotros, o no podemos hacer uso de ella si no somos nacidos de nuevo. El nuevo nacimiento se llama una regeneración, es decir, una vida nueva espiritualmente hablando. El hombre nace en pecado, es decir, nace muerto espiritualmente, nace apartado de Dios, y la única forma que el hombre se puede acercar nuevamente a Dios es si Dios le da vida. Porque el ser humano común está muerto espiritualmente. Y a veces puede buscar una religión, pero esa religión no le quita el velo. Sigue ciego, sordo a la palabra de Dios, sigue con su corazón endurecido. Hay mucha gente que le puede decir a usted que cree en Dios, pero odia con todo su corazón a alguien. Hay personas que dicen: yo sí creo en Dios, pero no he podido con la infidelidad. Yo no soy capaz de serle fiel a mi esposa, pero yo sí creo en Dios. Claro que sí. Con ese ahora, entonces, Pablo hace referencia a que antes las cosas eran de una forma, pero ahora son de otra. Y deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo nos relacionamos nosotros con un Dios que está airado con nosotros los pecadores? Y el punto de Pablo es que antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios que pesaba sobre nosotros, como lo dice Juan en su Evangelio. Si está tomando nota, escriba Juan capítulo 3 versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Es decir, nace bajo la ira de Dios y va a morir bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué tiene que suceder en todo este proceso? Que Dios lo haga nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que naciendo de nuevo pueda reconocer su pecado, arrepentirse y poner la fe, no en cualquier cosa. Porque no es: pastor, entonces yo puedo poner la fe en Mahoma, en Alá, puedo poner mi fe en Buda, puedo poner mi fe, no sé en cuántos dioses hay por ahí. No, es la fe en el Hijo de Dios. Increíble lo que dice también Juan en su Evangelio, creo que después del verso 16, es: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Usted tiene que ser tocado por Dios para responder en arrepentimiento y fe. ¿Cuál es uno de los errores a veces que hacemos? Es que si me arrepiento y creo, entonces voy a nacer de nuevo. No es así. Usted tiene que primero recibir vida para poder responder en arrepentimiento y fe. Si no, nunca podrá responder al llamado de Dios. Porque cuando Dios nos da vida es que respondemos a su llamado. Estando muertos, no podemos responder a su llamado. Ya lo hemos venido repitiendo durante los últimos servicios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie que no sea oveja escuchará a la voz de Dios y le seguirá. Hay mucha gente siguiéndole, pero no pueden obedecer. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es decir, solo los escogidos podrán responder en fe a lo que Dios está llevando a cabo, es su plan. Entonces, la ira o la justicia de un Dios que odia el pecado y que tiene dificultad, si es que podemos decir que a Dios se le hace difícil algo, pero en términos humanos quisiera manejarlo así, que tiene dificultad en relacionarse con aquellas cosas marcadas por el pecado, como a cada uno de nosotros, es la primera mala noticia que necesitamos aprender antes de ver y dar la bienvenida a la buena noticia. Tenemos que reconocer o entender cuál es la mala noticia para poder comprender que Jesucristo, el Evangelio, es una buena noticia para los seres humanos. Si no, no vamos nunca a aceptar que es una buena noticia. ¿Estamos? Esa ira, es decir, la justicia de Dios, de la que habla la Biblia, nos condena a ir al infierno. Si Dios no interviene, y sin la posibilidad de salir de allí, y esa condenación reina sobre el hombre desde el momento de su nacimiento hasta el día de su muerte. Mire lo que dice el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Usted dice: pastor, entonces los niños desde pequeñitos son pecadores y tienen la ira de Dios sobre ellos. Sí. ¡Ay, qué horror! Y entonces, ¿por qué razón dice el Señor que de aquellos que son como niños es el reino de los cielos? Porque está determinado que hasta un momento de la infancia hay una conciencia tal vez pura, y que Dios determina para llevar a los niños que mueren en esa edad, en esos primeros años de vida, al cielo. Pero hay un momento donde el niño empieza a tener uso de razón y ya sabe que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Un niño desde pequeño hace un daño y ya sabe que estaba mal y esconde lo que hizo. Miente, es capaz de mentir para no recibir un castigo. Y eso es el arrepentimiento falso. ¿Cuál? El que nosotros queremos venir a Dios simplemente para no ir al infierno. Y esa no es la manera correcta. Venimos a Dios es por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. No para evitar un castigo, sino por lo que ya Cristo obtuvo para nosotros. Entonces, estar bajo la ira de Dios desde que se nace es la segunda mala noticia. ¿A usted no le llegaron a enseñar en el colegio? Hay dos posiciones, mire a ver cuál le parece mejor. El hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. O el hombre nace malo y la sociedad se debe encargar de mejorarlo, de hacerlo un mejor ciudadano. Pero no son los mejores ciudadanos los que van a ir al cielo. Son los que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque el cielo no es para moralistas. El cielo es para personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo.
Antes de Cristo, bajo el régimen de la ley, la gente vivía bajo la esclavitud del pecado, sin poder disfrutar de abundancia, sintiéndose presa de su propio pecado. Y esa esclavitud era permanente, como lo demuestra 2 Timoteo 2, 25 y 26. Mire lo que dice Pablo allí. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Oiga, esto aquí no es señalando, juzgando, mandando a la gente al infierno antes de tiempo, ¿cierto? Sino, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. Increíble esto, ¿no? Cada que usted se acerca a compartir el evangelio a alguien, debe hacerlo con toda la misericordia y la compasión y el amor que eso requiere. ¿Por qué? Porque es posible que en ese momento que usted le esté hablando a esa persona, Dios toque su corazón. Y al tocar Dios el corazón, puedan aprender la verdad. Entonces entrarán en razón. Ellos creen que tienen la razón. No, es que usted, hermano, se dejó enredar allá en esa iglesia. Usted comió cuento. No, hermano. Usted debería leer a otros autores, leer a personas que nos ayudan a despertar. Porque este mundo, según ellos, está en dos posiciones: los que están en una religión y los que están fuera de ella. Y pareciera que los que están fuera de ella, los que no se han dejado convencer ni atrapar por todos estos cuentos, como dicen unos, fábulas, mitos. A uno le dicen, universitarios, cuando he tenido la oportunidad de compartir, usted todavía sigue creyendo que el ser humano lo sacaron del polvo, de la tierra, y que la mujer fue sacada de la costilla de un hombre. Usted sigue creyendo esas tonterías. Usted no ve ya la ciencia como está de avanzada y que está demostrando de dónde se originó la vida. No sea tan ignorante, hombre, y se enojan. Que usted todavía se deje guiar por un libro tan antiguo, tan obsoleto, y se enojan y se indignan. Y cree usted, ¿qué me va a venir a decir, por Dios? ¿Qué me va a venir usted a enseñar de cuál es la verdad? ¿Cómo realmente son las cosas? Y la ciencia cree que tiene toda la autoridad para decirle al mundo cómo es que se ha venido dando todo a través de los millones y millones y millones que ellos dicen que ha sucedido, ¿cierto? Es como si alguien se fuera para el desierto del Sahara, se encontrara allí algo que él supone que es un motor de un carro. Pistones, válvulas. Dice, ¿cómo vino a dar este motor aquí? Y se pone a mirar para todos lados y aquí no hay nadie. Tengo que concluir algo. Este motor se fue formando de las partículas de la arena del desierto, pero eso conllevó a millones y millones de años. Y seguro va y se lo cuenta a otro y, ¡uy! Increíble. Pero él no se puso a pensar esos pistones, esas bujías y todo eso. Eso no pudo haber sido creado por alguien, y que cada pieza tiene una función que llevar a cabo. Y que ese motor no era para estar ahí funcionando solo, eso debe ir puesto en un vehículo, ¿cierto? Igual el hombre pretende considerar que el ser humano, que algunos definen como una máquina perfecta, funciona porque hubo una transformación de simio o de chimpancé a hombre, o que resultó de partículas. Lo mismo el universo, que surgió del Big Bang, que una explosión creó todo ese universo tan maravilloso y tan hermoso como lo describen los mismos científicos. ¿No ha visto que la NASA está sacando fotografías constantemente del Sol, de las constelaciones, de una cantidad de
de objetos no, de satélites, de lunas y de nuevos planetas. Dice, es increíble. Y no es un universo estático, constantemente está en movimiento. En estos días sacaron una foto que parecía una mano señalando. No vamos a decir que era la mano de Dios, pero los científicos decían, parece una mano señalando. Hace unos años atrás, dicen, vimos una estrella, parecía una ciudad encendida en la noche. Mire lo que dice entonces ese pasaje que les acabé de mencionar. Si instruimos con ternura a los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón, y al entrar en razón escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Por eso Jesús llegó una vez a mencionar, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque su voluntad es lo que terminan haciendo. Cuando el hombre hace lo que le parece y dice, eso es lo que yo quiero y lo voy a hacer así, él cree que está haciendo su propia voluntad, pero no, está siendo manejado como un títere por Satanás y lo está llevando es que haga lo que Satanás quiere. ¿Y qué es lo que Satanás quiere? Que te vayas en contra de la voluntad de Dios. Entonces, esa esclavitud al pecado nos robaba la paz que Cristo vino a darnos. De ahí que Martín Lutero hablara de la esclavitud de la voluntad del hombre al pecado. Aquel que no tiene a Cristo es esclavo del pecado y todo lo que hace es en contra de la voluntad del Señor. Y para terminar, sin Cristo estoy excluido de la familia de Dios, de los pactos, de sus bendiciones, de su protección y realmente excluido de la vida, porque estar en pecado es muerte espiritual. Escuche lo que dice Efesios 2, del 12 al 13. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Venir a la Santa Cena es acercarnos a Dios a través de Cristo. Jesús dijo, vengan todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Cuál descanso? Descanso del pecado, porque el pecado trae desesperación, culpa. El pecado trae temor. El pecado trae todo aquello que lleva al hombre a la desesperación. Estamos escuchando que cada vez más y más personas se están suicidando. ¿Por qué? Porque tienen temor a todo lo que viene. Porque hay personas que le dicen a uno, todo se va a poner peor. Viene el caos y la destrucción y la gente dice, no, yo voy a irme de este mundo antes de que pase todo esto. Pero eso no lo va a decidir en un momento el hombre. Dice que cuando Dios venga, el hombre buscará morir y no podrá, porque ya no estará la muerte en la tierra. ¿Cómo así? Sí, usted se subirá a 10 pisos o seguirá montado en un avión y se quiera lanzar de allí sin paracaídas, no podrá morir, porque la muerte ya no estará en la tierra. Y usted tendrá que vivir toda la ira de Dios aquí y toda la ira de Dios en el infierno por una eternidad. Así que este llamado es urgente. Y este llamado es para que le preste atención hoy y no mañana. Por eso le decía, usted necesita escuchar esto hoy y no mañana, porque mañana tal vez sea tarde. Entonces, termino con este pasaje. Al que no conoció, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo.
Es decir, que las bendiciones, la salvación, el perdón, la aceptación, la justificación, todas nos vienen es por lo que Jesucristo hizo. Y si tú no recibes a Cristo, no vas a obtener nada de eso, porque lo que Cristo obtuvo por medio de la fe a nosotros nos llega como imputación. Imagínense que usted tiene una deuda muy grande en el banco y usted está desesperado mirando cómo va a pagar esa deuda. Y un día llegan y lo llaman a su casa: señor o señora, su deuda ha sido cancelada. Lo que usted debía, ya alguien vino, pagó por usted. Eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros. Ustedes ya no deben nada. Cristo pagó por sus pecados. Y entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Creer. Creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque al que no crea en lo que Jesús hizo, dice la palabra, será condenado. O sea que la muerte de Cristo trae justicia por gracia. El instrumento de esa justificación es la fe. Y recuerde, es una fe que le fue dada. Si no nos hubiera dado Dios esa fe, no la hubiéramos puesto en Cristo, la hubiéramos puesto en cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Cristo? A Dios a través de Cristo con esa santidad. Porque Él ya limpió nuestro pecado y nos ha purificado para que entremos confiadamente delante del trono de la gracia. Maravilloso, ¿no? Pero vuelvo y repito, a veces no es suficiente enseñar que es por gracia y que es por fe. El ser humano en su orgullo dice: yo voy a llegar a Dios por mis propios medios. Dice: yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo sí creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Yo sí creo en Dios, pero no en toda la Biblia. Yo he escogido en cuál de ella creer. Y siguen en sus propios términos buscando cómo acercarse a Dios equivocadamente. Bueno, oremos. Padre, gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos muestras nuevamente tus términos para poder acceder al perdón de nuestros pecados, para poder acceder, Señor, a tu presencia, a tus bondades, a tu misericordia, a tu perdón, a tu gracia, Señor, y es a través de la fe. Es una fe que tú nos has dado, Señor, para que esa fe sea la que nos justifique y no nuestras propias obras, no el cumplimiento de leyes, no el cumplimiento de normas, sino a través de el sacrificio de Cristo y las obras de Cristo, la justicia de Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Todo será entregado a Cristo, el poder, la autoridad, el derecho a juzgar a vivos y muertos, le será entregada a la iglesia, que Él mismo ha santificado a través del Espíritu. Y por eso Él será reconocido al final de los tiempos como el único Rey y Salvador, el único Señor de señores, el único Dios de dioses. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias, precioso Dios, porque es tu Espíritu en nosotros el que nos ayuda a hacer tu voluntad. No es nuestra fuerza de voluntad, es el poder del Espíritu actuando en nuestra vida, Señor. Señor, yo sé que muchos tal vez estamos lidiando con debilidades, Señor, con pecados. Señor, que esos pecados hoy sean traídos a la cruz. Tal vez muchos han estado tratando de salir de ahí en sus propias fuerzas y a través de sus propios medios, pero Señor,
que podamos entender que la mentira, el odio, el orgullo, la autosuficiencia, la inmoralidad sexual, la idolatría, todo es derribado a través del poder de Cristo. Así que hoy, Señor, nos acogemos a ese poder. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Tú nos das la fuerza para poder vencer la maldad del pecado y para decirle no más Satanás y decirle sí al Señor. Señor, hoy oramos por aquellos que quizás no les ha sido revelado Cristo, y pedimos en el nombre de Jesús que tú toques sus vidas, toques sus mentes, Señor, y que en ellos brille Cristo en sus corazones, y que hoy puedan salir de aquí reconciliados contigo, Señor, que ellos puedan con sus propias bocas confesar a Cristo como Señor y Salvador, y en su corazón creer que es el cual Dios ha enviado para juzgar al mundo. Señor, infúndeles vida, llénalos de tu Espíritu, Señor. Ten misericordia de ellos, perdona sus pecados y darles salvación y vida eterna. Inscribe sus nombres en el libro de la vida, Señor, para que en el día final, cuando seamos llamados, podamos decir: heme aquí, Señor. Amén.